Así que vamos a nuestro mensaje de este día. Propósito del Señor de que tú disfrutes de las respuestas por adelantado. Amén. Muchas veces el hombre desea cosas ya, ¿no? Recuerdo cuando se cumplieron las 12 de la noche y 1 minuto del primer día de enero y mucha gente pasaba por la puerta de la iglesia con maletas, deseando de repente irse de viaje o deseando muchas cosas. Dios definitivamente tiene todo ya preparado para el hombre. Dios te ha dado todo por adelantado. En mensajes anteriores vemos cómo Dios le da a Josué la tierra prometida. No es que él se lo iba a dar, sino que ya lo había dado. Amén. Así que este es el lugar más importante, preciado para encontrar respuestas. ¿A dónde nos lleva el Señor? El Señor nos lleva a un campo espiritual. Y este campo espiritual es para que tú sepas de todas las cosas que Dios ya te ha concedido. Dios no es quizás como nosotros, que a última hora está corriendo para hacer las cosas. Dios todo ya lo ha tenido preparado. Dios preparó a tus padres para que tú estés hoy día aquí, ¿o no? Aun cuando ellos ni siquiera sabían de que iban a ser un día papá, iban a tener un hombrecito o una mujercita, Dios ya lo tenía todo preparado, ¿no? Así es. Dios no está corriendo a última hora. Por eso que el plan de Dios es salvar a las 237 naciones y 5,000 tribus. Pero hay un interrogante siempre, aún como creyentes. Porque si estamos en Cristo, si estamos en la iglesia, si estamos aferrados al pacto, ¿por qué aún continúan los problemas? ¿O es que Dios desea darte una vida difícil? Definitivamente que no. Dios quiere darte una bendición. Repita conmigo, una bendición. ¿Somos bendición o no? Dile a tu hermano, somos bendición. Somos bendición, dile. Amén. Por eso que nosotros, toda la iglesia, debemos tener una vida de fe. Una vida de fe. Pero ¿por qué muchas veces hay estos contratiempos, estos altibajos en la vida? Porque muchas veces decíamos, ¿por qué tengo que ponerme a pensar hoy día domingo si tengo que congregar? ¿Se ha puesto quizás, le ha venido usted en su cabecita, ¿voy a la iglesia o no voy? ¿En algún momento se le ha puesto en la cabeza si hoy día se le ocurre pensar, ¿voy o no voy a la iglesia? Cuando usted da lugar a esa interrogante, a esa duda, es porque algo no está funcionando bien. Porque mi deber es congregar, ¿o no? Nuestro deber es congregar. Soy un hijo de Dios. Soy un creyente en la palabra y yo necesito darle culto a mi Señor. ¿Amén o no? Yo necesito darle culto a mi Señor. ¿Qué es eso? Darle honra. Agradecido porque estoy caminando en esta semana, porque me ha levantado todas las mañanas, ¿o no? Así es. Es un agradecimiento. ¿He tenido pan sobre la mesa? Sí. Por supuesto que sí. Y esta es la manera que la iglesia tiene que saber que le rinde culto. Pero, ¿por qué vienen estos problemas? Es porque algo no está funcionando y Dios quiere que pongas todo tu interés, toda tu dirección y todo tu ser en Él. Algo que siempre está, y yo estoy seguro que está grabado en tu vida, es lo primero que nos enseñaron en la escuelita. Amarás a Dios con todas las fuerzas de tu. Así es.
¿Con un cuarto de corazón? Así es, no es con medio corazón. Es con toda tu mente y con todas tus fuerzas. ¿Se da cuenta? Pero eso no se cumple muchas veces. No se llega a cumplir. Dios nos ha llamado para darnos respuestas a nuestros problemas. Por eso que Dios envió a Jesucristo con un propósito. ¿Cuál es el interés de Dios? ¿Dónde está el interés de Dios? ¿Dónde están sus ojos abiertos y oídos? Sobre aquel misionero que tiene el pacto absoluto. Hay una respuesta absoluta, un plan absoluto, una dirección absoluta y hay un discípulo absoluto. Una respuesta absoluta es Cristo, obviamente. Y obviamente soy yo un discípulo absoluto porque creo radicalmente que Él me salvó. Nosotros debemos orar para esto. ¿Y por qué Dios quiere bendecir a tu familia? Porque todo va a comenzar simplemente cuando tú tengas la respuesta. Cuando tú seas ese discípulo absoluto establecido en tu casa. Todo está conectado y tenemos que estar dentro de la corriente. Escuche bien, tenemos que estar dentro, no afuera. En Hechos 3, un cojo vivía toda su vida pidiendo plata en la puerta del templo. Despreciado, visto como mendigo, pobre él, encerrado en su dolor. Esa era su vida. Pero ¿cómo vivía? Fuera del templo. Oremos para que la iglesia vaya a esos lugares vacíos. Y cuando hablo de lugares vacíos, gracias, hablo de lugares donde no hay evangelio, lugares peligrosos. ¿Y qué es lo que hicieron estos tres remanentes? Tres cosas. Estad siempre gozosos. Estad siempre gozosos. Orad sin cesar, no. Sin cesar, no. Sin cesar. En todo tiempo. Por eso que Dios te ha dado las 24 horas, ¿o no? Y dad gracias por todo. Por todo. Por eso que Romanos 8:28 que dice que a los que amamos a Dios, todo te ayuda bien. Todo. Todo. Por eso que es necesario en todo tiempo estar siempre gozosos. Nosotros somos hijos de Dios y tenemos algo que el mundo no tiene, la salvación. Nosotros no miramos el problema como problema, sino como una oportunidad donde hay respuestas. Porque aquel que te ha llevado frente al Mar Rojo es aquel que te va a dar la respuesta para salir de ahí, ¿o no? Eso es lo que yo tengo que cada día poder mirar. Que un problema no es un agobio. Que un problema no es qué piña, qué mala suerte. No. Es una oportunidad. Una oportunidad para que tú puedas mirar la gloria de Dios. ¿Amén o no? Amén. ¿Cuál es el problema que tienes ahora? De verdad, ¿cómo ves como un problema? Pero ¿por qué será que Dios te ha enviado este problema? Muchas veces decimos, no, ¿por qué? ¿Por qué yo? ¿Y por qué no él? ¿No? Porque definitivamente Dios tiene una respuesta importante. Que tengas que orar. El pastor Ríos siempre nos invita a que al menos ores 5 minutos, dice. Yo te digo, no 5, aunque sea 3. Porque es necesario que revivas tu espíritu. Es necesario que reviva tu mente. Por eso que esto tienes que, repita conmigo, disfrutarlo. Tienes que disfrutarlo. El mundo no puede orar, entiéndelo. El mundo reza. El mundo reza. Nosotros tenemos el privilegio. Es a nosotros que nos ha sido dado las llaves del cielo. Amén. Por eso que la oración que trasciende el tiempo y el espacio nos hacen ver cosas que otros no ven. ¿Cuántos dicen amén?
¿Nosotros estamos creyendo en un invisible o no? Por eso que te dicen que eres loco, pues. Por eso que estar acá es una locura. Debería estar hoy día como león, en el león dormido allá en la playa. Pero hoy día estamos celebrando a Cristo, ¿no? Así es, ¿no? Por eso de que importante es que dentro de todos los problemas buscamos las respuestas que mucha gente no puede ver. ¿Por qué? Porque espiritualmente está muerto. Amén. Mateo 13:11. Grábese esto. Muy importante. Respondiendo Jesús les dijo: porque a vosotros os he dado a saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no. Así es. Es a nosotros que nos ha sido revelado los misterios del reino. Decía mi esposa, ¿qué es lo primero que hay que buscar? Es el reino de Dios. Para eso Jesús se tomó 40 días. No se tomó 2 días, medio día, un cuarto de día. Se tomó 40 días para desenraizar el pasado del hombre. Para desenraizar toda aquella herida que está gobernando tu vida, que no te impide crecer, que no te impide avanzar. Y Jesús en 40 días trabajó la sanidad, desenraizar toda herida del pasado. Palabra, oración, ministración. Por eso la importancia de caminar en la palabra. ¿Habrá personas de fe que estén así? Siempre gozosos, orando sin cesar, da gracias en todo. Siempre estamos muchas veces tristes, ansiosos, pero al final todo pasa. Pero siempre, muchas veces estamos enojados, pero tenemos una vida de fe así. Pablo, que fue a prisión y pasó muchas dificultades, proclamó esto, 2 Timoteo 1:12. Por lo cual, asimismo, padezco esto, escuche bien, padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé en quién he creído. Y estoy seguro que es poderoso para guardar, ¿no? Para guardar mi depósito, mi promesa, para aquel día, el cual es el cumplimiento de la vida eterna. Verso 18, dad gracias a Dios en todo y por todo. Entonces, ¿por qué tenemos que estar siempre gozosos? Amén. Razones aquí. Porque tenemos que estar siempre gozosos. Un maratonista se enfoca en la meta y no ve nada a su alrededor. Usted ha visto que muchos caballos les ponen en la carrera, le ponen estas orejas, ¿para qué? Para que no desvíen su mirada. Y Dios le dijo a Josué algo muy importante: no te desvíes ni a diestra ni a izquierda. Así es, porque tu norte es Cristo. Amén. Por eso es que un maratonista no puede estar viendo a izquierda y derecha. Si ve un obstáculo, lo esquiva y prosigue. Es que la verdad, los obstáculos no deben ser un problema. Entonces, ¿por qué nosotros buscamos que usted cada día no se me bajonee ante un problema? Génesis 1:27. Y Dios creó al hombre a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Por eso que es necesario que tú tengas que ser cada día restaurado y avivado. Tienes que confirmar cada día esto. Tú eres una creación de Dios, tú eres hechura de sus manos, tú eres real sacerdocio, nación santa. Génesis verso 7, capítulo 2, verso 7. Entonces el hombre formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Oh, pastor, eso ya lo sé ya. Yo sé que lo sabes, pero muchas veces no lo consideras cuando viene un problema. Pastor, eso me lo enseñó de chiquito. Claro, yo sé que, y acá también te lo repetimos cada vez. Entonces, ¿por qué te agobias cuando viene un problema?
Porque muchas veces te quejas cuando viene un problema. Porque muchas veces andas cabizbajo, quejándote cuando viene un problema. ¿Eres hechura de sus manos? ¿Eres creación santa? Pues simplemente esto tienes que confirmarlo en todo tiempo. Génesis 2:17. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer. Ese es Padre, ese es Dios Papá. De todo árbol del huerto puedes comer. El hijo pródigo se quejaba, el hermano del hijo pródigo se quejaba. ¿Cómo es posible que le has dado todo a él? Encima todavía lo recibe, le haces fiesta. Le preparas comida, le pones ropa limpia después de haber malgastado todo. Esa fue la queja del hermano del hijo pródigo. ¿Cuál fue la respuesta contundente del papá? Hijo, todo es tuyo. Así es. Muchas veces somos hijos y no creemos nada en esto. Todo es tuyo. Él nos dio un aliento de vida para poder ser seres vivientes que caminemos de la mano conjuntamente con Él, para que vivamos con Él. Nos puso en el huerto del Edén, pero a través de este engaño todo aquello nos fue arrebatado. Y para restaurar esto, Dios nos dio su palabra, que es viva y eficaz. Esta palabra es la que va a cambiar tu manera de vivir, tu manera de pensar. Dios no tiene otro método, Dios no tiene otro sistema. Si nosotros queremos cambiar y tú realmente quieres que otro cambie, primeramente tengo que cambiar. Dile a tu hermano, yo. Primeramente tengo que cambiar yo. Así es. Si yo no cambio, si yo no doy ese primer paso, absolutamente nada va a cambiar. Simplemente vamos a vivir una vida religiosa. Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. En otras palabras, la palabra de Dios es poderosa, ¿no? Así es. Pero muchas veces el hombre escucha un motivador y anda saltando feliz porque escuchó la voz del hombre. Ya hace más de 1000 años Dios ya te dio una palabra, te dio una respuesta, te dio una solución, pero no le crees. Por eso es que el mundo anda como anda. Prefiere escuchar la voz de un hombre que le va a inyectar, pero le va a inyectar por horas. Esto es por horas, ¿no? Y muchas veces esto ha pasado cuando nosotros íbamos a muchos encuentros. Estamos concentrados 2 o 3 días de encuentro, recibiendo la palabra, recibiendo mucha motivación ahí. Llegabas el tercer día, estabas pero feliz de la vida. Pero conforme iban avanzando los días, te ibas desinflando, pues no había alimento para tu espíritu. No había oración, no había entrenamiento, no congregabas. Y ese era el resultante. Muchas veces, ¿qué? Pastor, ¿y cuándo habrá otro encuentro? Ese era siempre el resultante de muchos. Ezequiel 37:5. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Palabra de Dios. El hombre necesita la palabra de Dios para poder ser vivificado. Dios envió a Jesucristo, que es la luz que te faltaba, puesto que vivíamos en tinieblas, ¿o no? En ese momento, Cristo que entra, las tinieblas son quebrantadas y el reino de Dios se establece en tu vida. Por eso que tú eres un representante, eres un embajador de Cristo, ¿no? La palabra trae vida para dar vida a otros. ¿Cuántos dicen amén? Así es, tú recibes esta sanidad, esa vida para dar vida a otros. Por eso que el evangelio tiene que entrar a tu vida. El evangelio no lo puedes tener así.
El Evangelio tienes que apropiarte, es tuyo. Es la promesa de Dios, es el regalo de Dios Padre a un hijo. Eso tienes que mirar. Dios Padre te envía esta palabra, este manual de vida a un hijo. Y yo como hijo tengo que recibirlo. Por eso que mi vida de fe tiene que estar relacionada con el Evangelio. Hay mucha gente que camina en la espiritualidad. Por supuesto que sí, pero no tiene la palabra. Mucha gente reza y reza, reza y reza, ¿no? Y tú dices, wow, qué espiritual este muchacho. Pero no tiene nada de palabra, no hay evangelio. Por eso que es necesario que todos los problemas tenemos que buscar la evidencia en la palabra. Mientras oras, Dios va trabajando. Punto número 1, el gozo de buscar las respuestas que sanará mi vida. Moisés frente al Mar Rojo no le vino la depresión frente a más de 1,5 millones de personas que lo estaban prácticamente machacando. Te dijimos, ya ves. Él escuchó la voz de Dios. Él sabía en quién había creído. Por eso que aún ante el problema tú tienes que saber en quién has creído. ¿En un Dios de imposibles o no? ¿Un Dios de milagros? Sí. Aún muchas veces un médico, aún cuando quizás un médico no sea ese creyente o ese fiel asistente a las iglesias, cuando ves que tú estás pasando por una situación adversa, te dice, yo hasta aquí llegué, yo hasta aquí hice, pero ahora hay que esperar un milagro. O simplemente te va a decir, hay que esperar. Y yo te pregunto, ¿esperar qué? Esperar que un Dios supremo, un Dios que tiene poder, un Dios de milagros, haga el resto o no. Eso es. Por eso es que en este campo nosotros todos somos testigos para poder servir. Nuestra misión es esa, servir a otros. La vida de fe no es simplemente aguantar, ¿no? Y muchas veces esta palabra es como que muchas veces nos lleva a los matrimonios, al casamiento. Es que tengo que aguantar. Dios no te ha puesto aquí para que tú aguantes nada. Dios te ha puesto para que tú disfrutes. Todo va a estar dentro de la palabra. Problemas en el matrimonio, Cristo. Problemas económicos, Cristo. Problemas de enfermedad, Cristo. Esa es la única respuesta. Porque si yo voy a aguantar, ¿qué va a pasar? Me voy a enfermar. Mucha gente aguanta muchas cosas, pero llega un momento que explosiona, hay un momento que hay un derrame, hay un momento que rebalsa todo y ya explota, ¿no? Y es Satanás que está ahí, obrando. Destrucción de tu hogar, destrucción de tu familia. Por eso que a través de los problemas hay que buscar la oración. Antes de esto estaba el yo dentro de la corriente y tenía que buscar de poder cada día confirmar que soy hechura de sus manos, soy creación de Dios. Es que dejamos todas las cosas importantes muchas veces y solo asistimos a la iglesia. Así es. La iglesia no te va a cambiar. Lo que te va a cambiar es la palabra. La iglesia es el lugar para que tú te entrenes. La iglesia es el lugar donde tú tienes que reunirte para darle honra a Dios.
Pero si tú simplemente asistes a la iglesia, no va a pasar nada. Es como aquel que quiere bautizarse, ¿no? Y no tiene y no sabe quién es Cristo. ¿Para qué Cristo? Es como si me diera un baño común y corriente en mi ducha. No tiene razón. Hay que tener convicción de querer bautizarme. El campo está enfermo y si tenemos sanidad en nuestra vida, vamos a poder cambiar este campo, ¿no? Así es. Primeramente tengo que ser yo sanado. Y la sanidad solamente va a venir con la palabra. Éxodo 3, del 1 al 20, verso 8. Dice: y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a lugares del cananeo, del eteo, de los amorreos, del fereceo y del heveo y del jebuseo. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. No hay nada que tú puedas ocultar. Si tú estás clamando, Dios va a oír. No tienes por qué estar repitiendo lo mismo. Dios conoce. Dios escuchó el clamor de Israel. Escuche bien. Dios mismo llevó a Israel a Egipto. Dios mismo lo llevó a que vivan 400 años. No solamente medio año, 2 meses. 400 años, 4 siglos. 4 hasta 5 generaciones vivieron esclavos ahí. Y Dios escucha el clamor, las peticiones, las rogativas. No hay nada que Dios no escuche, por favor. ¿No? Y es ahí donde Dios ya había preparado a un hombre. Por eso que simplemente mira este Egipto como tu hogar. En tu hogar también hay mucha gente que está viviendo, se está ahogando, pero que aún no admite esto. Vive en problemas, pero todavía se resiste. Vive en circunstancias difíciles, pero todavía me resisto. Porque aún estoy creyendo que yo puedo arreglar esto. Por eso que Dios te ha levantado a ti, hermano, hermana, discípulo, guarda. Te ha levantado con un propósito de que tú solamente estés orando y mirando que Dios ya te dio una respuesta por adelantado. Que tus hijos, tu esposo, tu esposa, tienen un llamado, ¿no? Simplemente, ya está. ¿Ellos son salvos o no? Nada más. Pero pastor, mi hija, mi hijo todavía siguen involucrados en el sicariato. Mis hijos todavía no pueden salir de la adicción. Perdóname. Deja que Dios trabaje. Tú no eres su salvador. Tú no eres quien le va a perdonar los pecados. Es el Señor que hace ese trabajo. Por eso que tú tienes que dejar que Dios trabaje, pero tú tienes que ponerte en la mano de Él. ¿Tú quieres ver un cambio? Deja que el alfarero trabaje tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Punto 2. Testigos en el campo para servir. Somos llamados a testificar en el campo. Soy un servidor del Señor. Y cada día Dios te va a poner una persona. Cada día Dios te rodea de personas que en otro tiempo, cuando éramos carnales, teníamos intereses personales simplemente, o muchas veces desechabas y le ponías la cruz. O muchas veces no eras de su círculo. Hoy día tú tienes que mirar que el campo es un campo para poder salvar a esa gente, ¿o no? Es un campo, así tienes que mirar. Jesús no despreció a estos fariseos, les tenía misericordia, les hablaba de la palabra, pero no entendían. Por eso que usted ve que Jesús va a buscar a un Zaqueo, Dios va a buscar a un Pablo, Dios va a buscar a un Mateo, los va a buscar.
Ya estaban preparados ya. Pero había muchos que no. Como esos 5,000 que estuvieron en el desierto. Comieron, llenaron su barriguita y punto final. Nada más. Así también hay mucha gente, ¿no? Por eso de que vemos que el campo está enfermo y necesita sanidad. Verso 18. Y oirán tu voz e irás tú, y los ancianos de Israel al rey de Egipto. Esto fue una orden de parte de Dios a Moisés. Oirán tu voz, irás tú. Así es. ¿Quién va a ir a esos campos vacíos? Heme aquí. Heme aquí. Pero pastor, es peligroso. ¿Quién es tu garantía? ¿En quién has creído? ¿Quién te está ordenando que vayas? Por eso es que no debe haber pretextos algunos. ¿Qué es lo que le dice el Señor? Iremos ahora camino de 3 días al desierto para ofrecer sacrificio a Jehová nuestro Dios. Faraón no entendía esto para nada. Simplemente Dios estaba trabajando con Moisés, haciendo trabajar su carácter. ¿Cuántos de aquí muchas veces hemos recibido órdenes que nos han repetido 3 o 4 veces? ¿Sabes qué? Y te traes algo equivocado y dices, anda, devuélvelo. Pero, anda, devuélvelo, no quiero. Mire usted cómo Dios trabajaba con Moisés. Anda y dile que necesito que mi pueblo salga a darme sacrificio. Pero Señor no quiere. Anda, le voy a mandar las 10 plagas. Primera plaga, ya está bien. Regresa nuevamente Moisés. ¿Van a salir o no? No salen. Señor, no quieren. Segunda plaga. Bueno, que se vayan. Ya, Señor. No, ya no salen. Así lo tuvo Moisés, trabajando su carácter. El pueblo necesitaba darle sacrificio de sangre. El mundo no entiende eso. Faraón tampoco entendía eso. Pero había una orden. Moisés llevaba estas respuestas. Es ahí donde Dios obra y se restaura el culto a Dios. Por eso que hablamos de Éxodo 3:18. Grabe bien esto. Éxodo 3:18. ¿Qué significa Éxodo 3:18? Significa la restauración del culto a Dios. ¿Por qué? Porque Israel vivió 400 años construyendo templos, construyendo ídolos, alabando ídolos, levantando templos. Nuestras generaciones, nuestros viejos, nuestros ancestros también han vivido muchas veces ahí, gobernados por el pecado, gobernados por la idolatría. Hoy nosotros ya no adoramos ídolos, ya tú no vas detrás de una imagen, ya no estás yendo en la procesión, ya renunciaste a tu vestidura de la 40ª cuadrilla del Señor de los Milagros, ¿o no? Así es. ¿No? Ya no vas, ya no eres eso, pues. Hoy día tu vida será restaurada para darle culto a un solo Dios. Ezequiel 37, del 1 al 10. ¿Qué es lo que hace Dios con nosotros? ¿O qué es lo que hace Dios? Ponte en el lugar de Ezequiel, por favor. Dios le da una visión a Ezequiel. Pero Dios también te hace mirar tu campo. ¿Cuál es tu campo? ¿Tu primer campo cuál es? Mi familia, mi casa. Así es. ¿Qué es lo que le hace mirar Ezequiel? Dios Ezequiel. Vamos a la palabra. Dios lleva a Ezequiel al valle de los huesos secos. Así es, Dios lo lleva, Dios le muestra. Por eso que tú no puedes vivir obviando. No, es que yo no tengo ya ni una relación con tal hermana, con mi prima, menos con mi mamá, menos con mi papá. No. Ellos no tienen a Cristo. Ellos no tienen evangelio. ¿A ti te han sido dadas las respuestas o no? ¿A ti te han sido dados los misterios del reino o no? Así es. Es a mí.
¿Usted tiene la unción o no? Sí. ¿Usted tiene la salvación? Sí. ¿Usted tiene el privilegio de poder orar? Por supuesto que sí. Pero ellos no. Ellos siguen viviendo en religión. Ellos desconocen la palabra. Usted tiene la palabra. Ellos no lo tienen. Y eso es lo que hace, tienes que mirar esto, que también tu casa, tu familia, es como ese valle de huesos secos. En otras palabras, espiritualmente, muertos. Para ellos, venir acá es una pérdida de tiempo. Ay, qué aburrido. Pareces un tonto metido ahí. No discuta, no pelee. Recuerde que usted también estuvo del otro lado, ¿o no? Así es. Hoy día a usted le ha sido revelado los secretos del reino. En otras palabras, ¿a usted ha sido abiertos sus ojos o no? Así es. Ellos todavía viven ciegos. Pero ellos, ¿para qué Dios te ha levantado como luz? Para que usted ilumine el camino de aquellos que viven enceguecidos. ¿Qué le dijo? ¿Vivirán estos huesos? Vamos a cambiarlo. ¿Podrá convertirse ese borracho? ¿Podrá cambiar ese drogadicto? Mírenlo así. Muchas veces que hemos dicho nosotros, no, ese ya nadie lo cambia. Estás perdiendo el tiempo con ese. Ese tiene el corazón más duro. O ese es un demonio. ¿Cuál fue la respuesta de Ezequiel? Señor, tú lo sabes. Por eso dice la palabra que Dios avergüenza a los sabios y entendidos. Porque supuestamente ya no sirve ya. Ya murió en su ley, déjalo. Dios tiene una solución. ¿Vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Así es. Él lo sabe todo. ¿Cuándo dicen amén? Así es. Él lo sabe todo. No soy yo, nadie, para poder decir va a cambiar o no va a cambiar. Y soy menos yo el indicado de decir, es que yo me aburrí ya de orar ya. Tengo 10 años orando por este viejo, por esta vieja y no cambia. No pues. Muchas veces esas oraciones no están bien diseñadas. ¿Cuál fue la orden de Dios? Me dijo entonces, profetiza sobre esos huesos y diles, huesos secos, oíd la palabra de Jehová. Nada más. Eso es lo que tienes que hacer. Di la palabra. No tienes otra. No hay otro método de Dios. Ahora acá viene la otra. ¿Y qué pasa si no tienes tú la palabra? ¿Te das cuenta? ¿Qué pasa si tú no tienes la palabra? ¿Se da cuenta? Vas a fracasar, pues. El demonio sabe que tú no tienes la palabra. Por eso que mucha gente no sabe qué decir. Por eso que es necesario que tú tienes que entrenarte. Es necesario que tú tienes que capacitarte. ¿Tenemos tiempo para capacitarnos en muchas cosas o no? ¿Hemos tenido muchos años metidos en la universidad? Claro que sí. Que aplaudo también eso. No digo que esté malo. Pero hoy tienes que saber que estás encaminado en las cosas de Dios y para eso tienes que entrenarte o no. ¿Tienes que pagar un precio? Por supuesto que sí.
Tienes que invertir tu tiempo porque es tu vida, ya no es tu vida, es la vida en Cristo. Si yo no tengo la palabra, Satanás va a estar, baila que baile en tu casa ahí. Sabe que tú no tienes la palabra. Verso 9. Me dijo, profetiza al Espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. ¿Cuántos dicen amén? Así es. No te engañes. Tus hijos pueden estar llenos de vida. Tu esposo o tu esposa puede estar lleno de vida, disfrutando de todo. Pero tú sabes que eso es un engaño, ¿no? Así es. El engañador hace que tú creas que la vida es bien fácil y sencilla. Estoy disfrutando de mis rentas. Ese es un engaño. El hombre no puede vivir solo. El hombre tiene que vivir de la mano de Dios. Amén. 3. Respuestas que no se ven ante los ojos. ¿Y cómo son estas respuestas? Todo esto va a tu espíritu, a tu alma, a tu físico. Solo la palabra va a avivar todo esto. Hebreos 11:3. Pues es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Así es. Pues es la certeza de lo que no se ve. Así es. Para el mundo, si tienes un aprieto, si estás en una aflicción, ya fuiste mal. Pero si tú tienes esa fe inquebrantable, una fe firme, puesta en quien has creído, pues todo va a cambiar. Simplemente tu fe tiene que estar lleno de la palabra. Hebreos 12:2. Puesto los ojos en Jesús. Así es. ¿No? Puesto los ojos en Jesús. Y no se trata de tener una imagen de Jesús, por favor. No se trata de tener acá una crucecita colgada en el pecho. No se trata de tener la estampita que yo creo en Jesús, sí. No. Creer en Jesús significa tener la palabra, tener el evangelio. Eso significa. Tengo un matrimonio con Cristo. Eso es lo que significa. Porque muchas veces pensamos a la ligera. No, si yo tengo a Jesucito, ahí está mi Jesucito, ahí está ahí. No. Ese es un pedazo de yeso, ese es un pedazo de papel. Simplemente de la boca para afuera. Por eso que demandamos muchas veces a la iglesia que tenga que estar siendo protagonista dentro de la iglesia. Puesto los ojos en Cristo Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante él sufrió en la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra de Dios Padre. Ese tiene que ser mi mira. Es estar delante de Jesús, y estas respuestas vendrán irremediablemente. Todas las promesas van a llegar, se van a cumplir. Por eso que 1 Samuel 3:19, que dice que Samuel no permitió que ninguna promesa caiga al piso. Así es. Todas se cumplieron. Si tienes un problema, buscarás la respuesta y llorarás sin cesar. Así es. Algo muy práctico. Cuando tus hijos eran niños y lloraban, ¿dejabas que llore? No. ¿Corrías al toque o no? Así es.
Igualito es Dios papá. Sabe que estás pasando circunstancias, Él está ahí. Si tú como padre, por eso que el Señor dice, si aún siendo malos, cuando un hijo te pide un pan, ¿le podrás dar una piedra? Dice, ¿cuánto más Dios no querrá daros el Espíritu Santo? Por eso que la iglesia está llamada a orar sin cesar y tendrás acción de gozo ante ese problema, que no es problema, será un testimonio. Concluimos aquí. Al final de todo va a venir la sanidad espiritual. ¿Vives presionado? ¿Conoces a gente que vive bajo presión? ¿Cómo es su vida de aquel que vive presionado? ¿Tienes algún dolor? ¿Hay una dolencia en tu vida? La verdadera sanidad es cuando sanas sin darte cuenta. Lo primero que va a hacer el Señor es renovar tu mente. Aprender a no quejarte. A saber que hay un propósito. Cuando una debilidad nos ataca, es difícil salir de ahí y sufres pensando en eso. Y si más piensas y piensas, más te amarras. Porque estás concentrado en el dolor, estás concentrado en el remedio, estás consultado en el doctor, estás concentrado, estás concentrado. Y muchas veces no puedes dormir porque estoy concentrado tanto en el problema, en este dolor no me deja dormir, y este dolor no me deja dormir, y este dolor no me deja descansar. ¿He escuchado mucha gente así? Sí. ¿Qué pasaría mejor si lo cambias por estar orando en todo momento, antes de quejarte? ¿Tengo depresión? ¿Qué hago? Pienso y pienso y pienso y pienso y más me sigo amarrando. Más me sigo amarrando. Es necesario entrar en el gozo de la búsqueda de una respuesta solo a través de la palabra. Drogas, alcohol. ¿Cuándo termina eso? Cuando buscas un gozo mayor que las drogas. Eso va a desaparecer. Para muchos es difícil salir de las drogas. Toda adicción es fácil entrar. Sencillo. Te abre las puertas así de par en par. Pero para salir, no puedes salir. Dejar algo bien difícil es. Pero es el vacío que el hombre busca de cubrir. Porque el mundo le dice. El mundo son las recomendaciones del mundo. Y tú vives tu fantasía. En el alcohol vives tu fantasía, en la droga vives tu fantasía. ¿En el fondo te estás destruyendo o no? ¿En el fondo te estás destruyendo? Sí. ¿Te estás aniquilando? Sí. Sabemos que no debemos pelearnos, pero sin darnos cuenta estoy peleando. Si busco un encuentro, una respuesta mayor que esa pelea, ya no voy a pelear. Esa debe ser mi vida de fe. Dios nos ha dado muchas bendiciones espirituales, pero desconocemos esto y nos amarramos a las cosas físicas y carnales. Nuestros hijos deben saborear lo espiritual antes de entrar al mundo. Si conocen este gozo mayor, no caerán en las garras del mundo. Muchas veces como padres no sabemos qué hacer con los hijos. Nos desesperamos, muchas veces lloramos, muchas veces no encontramos respuesta. Pero la única respuesta la tiene Cristo. Por eso que ante un problema, más oración. Al más problema, más de Cristo, más de Evangelio. Cierra tus ojos ahí. Vamos a orar para que puedas disfrutar de las respuestas adelantadas que Dios te ha dado.
que nos ha librado de la tristeza, nos ha librado de la depresión, nos ha librado de la adicción. Señor, permíteme mostrar el mayor gozo a través de la oración. Todo esto para poder enseñar a otros a poder ver lo que no pueden ver. Así como tú me permites respirar a cada instante, así también, Señor, ayúdame a poder orar en cada momento por mi familia, por mi campo, por mi ministerio. Señor, que el mensaje que he recibido hoy se establezca en mi vida, recibiendo de tu palabra sanidad para dar sanidad a otros. Quiero darte las gracias, amado Dios, en el nombre de Jesús, que es el Cristo. Amén